Bueno, 26 de abril y son las 12 de la mañana cuando vamos a comenzar otro nuevo capítulo de lo que llamamos Hispal entre amigos. Mi nombre es Francisco Carbajo y dentro de los que son el grupo Hispal hoy tenemos a Juan Manuel Cruz, tenemos a Paqui Álvarez y a Antonio Gil Lechuga, el nono, vulgarmente conocido. Bien, hoy nos acompaña un buen amigo con el que compartimos muchas cosas. Entre otras, ambos fuimos premiados por Voces del Misterio como Premio a la Concordia. Pero además de ser buena gente, que lo es, nuestro invitado de hoy, que es un gran experto en lo que es la ciencia, la paraciencia y los fenómenos inexplicables, es presentador y director junto con su compañero José Villalón del programa Ciencia y Más Allá. Y bueno, no, yo creo que ya no hace falta más presentaciones porque hoy nos acompaña ni más ni menos que nuestro buen amigo Fran Abad. Fran, muy buenos días. ¿Qué ¿Qué pasa? tal? ¿Cómo andamos? Buenos días, buenos días. Buenos días. Pues aquí, en el confinamiento, En el, en el respetando el confinamiento. Muchísimas gracias por esta invitación y es todo un placer de verdad de estar entre amigos con el grupo ISPAL. Es, insisto, todo un placer, de verdad que sí. Bueno, pues lo que vamos a hacer, ya te digo, vamos a compartir contigo una horita y algo, y lo que vamos a tratar de conocerte más de lo que creemos que te conocemos, que lo mismo no te conocemos también. Nosotros, todo, cada vez que estamos empezando esto, la primera pregunta es sobre el confinamiento, cómo lo llevas y, y sobre qué opinión tienes tú sobre esta pandemia que estamos sufriendo en estos días a nivel mundial. Pues a ver, el confinamiento no lo llevo del todo mal porque, bueno, pues por motivos laborales me tengo que desplazar, tengo que salir de casa. Y eso pues te da cierta libertad, entre comillas, a la hora bueno, de eso, de moverte. Pero bien es cierto que, bueno, a ver, se está sobrellevando de la mejor manera posible. Quiero decir que el confinamiento es lo que es, nos tenemos que ceñir a las estrictas normas que están establecidas por esta alarma sanitaria que el pasado mes de marzo pues se impuso a través del Real Decreto y intentamos, ya te digo, ceñirnos de la mejor manera posible, cumpliendo absolutamente todo lo que está marcado, ¿no? Con ganas de volver otra vez a tener esa rutina, digamos, ¿no? Como veníamos arrastrando antes de que se produjera esta situación, pero me temo que va a durar en volver a retomar esos hábitos que veníamos hasta la fecha teniendo. Eso tardará bastante tiempo. Y no es porque lo diga yo, sencillamente porque es vox populi, es decir, ya el propio gobierno lo está dejando caer, pero lo estamos viendo incluso como norma ya establecida en Wuhan, donde se estableció la alarma por primera vez. Y se está extendiendo a nivel global, en Italia está ocurriendo igualmente. Quiero decir que, por un lado, deseando de que volvamos de nuevo a esa rutina como apunto, pero por otro lado, pues con ese temor, porque entendemos que el virus ha llegado, o al menos así lo entiendo, el virus ha llegado para quedarse entre nosotros y más tarde o más temprano tendremos que pasarlo, eso es indiscutible. Entonces, bueno, a ver cuándo se produce esa ansiada salida y qué medidas empezaremos a adoptar. Eso es, en cierta medida, lo que, lo que deseo, deseo que llegue. A mí me gusta mucho preguntaros, Fran, vuestra opinión sobre el virus. ¿Qué opináis? Si creéis que ha podido ser creado en un laboratorio o por contra se haya podido transmitir accidentalmente de un animal hacia el humano. Bueno, Juanma, a ver, en este sentido hay que ser muy cauto a la hora de declinarse hacia un aspecto conspiratorio, conspiranoico, como se la quiera denominar. Yo me declino más a pensar o quiero creer que el virus ha surgido a raíz de una mutación que se haya producido de manera natural. Insisto que es muy arriesgado pensar en lo otro porque es, yo diría que es gratis lanzar opiniones que apunten en ese sentido
y eso, en cierta medida, pues puede llegar a crear más alarma si cabe y menos seguridad, ¿no? De cara a qué es lo que puede llegar a estar haciendo el ser humano por mantener, en el caso de que fuese así realmente, de que fuese una manipulación humana y que se haya puesto en circulación para provocar un cambio a nivel global en todos los sentidos, sería realmente preocupante si fuese así. Por eso me gusta ser prudente a la hora de declinarme hacia esa corriente, porque sí se debería de tener las suficientes pruebas como para poderse aventurar a posicionarse ahí, en ese lugar. Yo me inclino más a pensar que ha sido, pues eso, una trágica Una o mutación. lamentable mutación que ha habido y que eso pues ha terminado bueno, pues saltando a la especie humana. No va a ser ni el primero, ni fue ni muchísimo menos a lo largo de la historia, seguramente no, está constatado de que ha ocurrido en otras ocasiones y esta situación no va a ser la primera ni va a ser la última. Estamos expuestos a que con el paso del tiempo volvamos a sufrir pandemias, si no igual de virulenta, menos o quién sabe, más virulenta, ¿no? Es decir, lo que sí deberíamos, o lo que sí debería la sociedad es de prepararse. Esto es una prueba a la que se le está sometiendo, que debería de servirnos, debería de servir a los gobiernos para que tomen las medidas oportunas y que si vuelve a ocurrir, ese daño colateral que se produzca sea de la menor intensidad posible. Esa es mi opinión. Pues sí. ¿Y en estos días qué has echado más de menos, Fran? Pues el ir al campo, el salir a la naturaleza, ese contacto con el medio, aunque me siento privilegiado porque resido en una localidad que está muy próxima, muy cercana a las estribaciones de Sierra Morena, las tengo prácticamente aquí al lado. Yo cuando me asomo al balcón de casa veo en cierta medida pues monte verde, es decir, eso pues ayuda a sobrellevar esta situación de confinamiento. Y eso me hace pensar en muchísimas familias que lo tienen que estar pasando francamente mal porque su confinamiento a lo mejor no le permite ver más allá que paredes. Es decir, eso en cierta medida pues me provoca cierta cosa, no me sale ahora mismo el sentimiento, pero sé que lo tienen que estar pasando francamente muy mal. Por eso valoro la medida del gobierno ahora mismo en cuanto a que permita que a los críos puedan salir a la calle, ¿no? Al menos aunque sea una hora, pero esos niños encerrados en esas cuatro paredes, ya te digo, en pisos que están en la urbe y que se encuentran completamente cercados por ladrillo, tiene que ser muy duro. Y en mi caso, pues eso, lo que he hecho en falta es pisar el campo, disfrutar de la naturaleza. Me gusta, no lo hago con la frecuencia quizás que me gustaría tener, pero sí bien es cierto que cuando encuentro ese momento pego el salto y la verdad es que eso te provoca una sensación de libertad y te genera una limpieza en todos los sentidos realmente extraordinaria. Eso es lo que más ansío. Fran, tú que trabajas en el hospital, no sé si habrás escuchado allí a los médicos o algo decir, tal como he escuchado yo en algún programa, de que España después, cuando venga la próxima oleada del virus, que estaremos más preparados no por nada, sino porque estaremos ya no con el antídoto, sino inmunizados, la mayoría de los españoles, porque la mayoría lo habremos pasado. Bueno, a ver, tampoco estoy, aunque trabaje en el hospital, como bien apuntas, tampoco me encuentro en esas conversaciones, puedo participar en esas conversaciones en las que ellos pues, puedan arrojar algo en ese sentido del que apuntas. Pero sí es cierto que conforme vaya pasando el tiempo, evidentemente habrá más personas que habrán superado la enfermedad.
y se habrán inmunizado. Y aquellos que aún no la hayamos pasado, pues terminaremos pasándola de mejor o peor manera, pero que al final terminaremos igualmente inmunizados. Aunque al tratarse de un coronavirus, al igual que la gripe, pues dará la cara seguramente más de una vez. No será una cosa excepcional. La vacuna o al menos así lo pienso yo, la vacuna que se desarrolle, la vacuna que se encuentre para poder darle una solución a esta situación será para mitigar el efecto que realmente pueda llegar a provocar, que es lo que le pasa a la gripe, ni más ni menos. La gripe no se ha encontrado una vacuna que la corrija o la elimine definitivamente, ¿no? Que nos inmunice completamente, ¿no? La gripe, sencillamente, la vacuna que hay contra la gripe es para minimizar sus efectos. Pues en este caso pasará algo similar, ¿no? Siempre estaremos expuestos y siempre, en cierta medida, pues conforme vayamos haciéndonos más mayores, nuestras defensas se irán debilitando, nuestro organismo tardará más en recuperarse y estaremos más expuestos, igual que pasa con la gripe, ni más ni menos. Estaremos más expuestos a que una infección de estas características pues nos pueda barrer, ¿no? del planeta, nos pueda ayudar a pasar a otro plano. Pero bueno, es necesario que esa vacuna sea encontrada, se desarrolle, empiece a inocularse y que progresivamente pues vayamos saliendo de esta situación. Es la solución, al menos así lo entiendo yo, la solución más rápida para este nivel de contagio que se está produciendo, porque estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos que es espectacular, es brutal. Allí es que las normas de confinamiento se las están pasando por donde dijimos y bueno, y la vista está. Es decir, que yo pienso que el desarrollo de la vacuna sí es necesario o se dará, pero quizás más lo que creo yo que dará una solución o mitigará más todavía el efecto será las costumbres que adoptemos a partir de este momento. Quiero decir, en cuanto empecemos a relacionarnos ya, en cuanto tengamos la plena libertad de salir a la calle, no será de golpe y porrazo, sino que se establecerán unas normas de aproximación, unas normas que tendremos que ir respetando hasta que progresivamente pues, se encuentre la vacuna, el virus vaya a formar parte ya o comience a formar parte ya de nuestro día a día. Y en esas nuevas costumbres que adoptemos, pues ahí intrínsecamente seguramente irán las medidas que provocarán que vaya atenuándose cada vez más el efecto del virus, ¿vale? El lavarse las manos pasará a formar parte de nuestras costumbres, incluso a la hora de limpiarnos la suela de los zapatos, a la hora de estornudar, por ejemplo, con el codo, a la hora de incluso llevar las mascarillas, veremos más personas con mascarilla. Hay mucha gente recelosa a la hora de salir, incluso con las medidas que está ahora mismo permitiendo el gobierno. Hay muchas personas que se sienten cautas y temerosas para salir porque ese miedo está ahí. Es decir, somos conscientes de que el virus está ahí, pero bueno, tenemos que cambiar también la mentalidad, tenemos que empezar a pensar de que adoptando esas medidas de protección, no solo para nosotros, sino para nuestros seres queridos y para el entorno en el que nos movemos, nuestros compañeros, etcétera, adoptando esas medidas ayudaremos a que se pueda retener el virus hasta que se desarrolle esa vacuna y bueno, y ese efecto tan demoledor que tiene, pues se vaya mitigando. Tendría que volver a mutar y a mutar, quiero decir, favorablemente a nosotros. Una de las principales cuestiones que presenta este virus es sencillamente su larga resistencia a la hora de permanecer activo en un determinado lugar, ¿no? Lo estamos viendo a través de los medios de comunicación, la información que nos llega de los servicios sanitarios. Es decir, el virus aguanta en determinadas superficies muchísimo tiempo y eso es lo que es realmente lo que está provocando que tarde en eliminarse o en hacerlo en cierta medida de no desaparecer del todo, pero en hacerlo que su efecto se atenúe o se reduzca en el tiempo.
Frank, bueno, efectivamente es lo que tú dices. Yo estoy trabajando también en contacto con el público y veo muchísima gente que viene o muy despreocupada, como si no hubiera virus, y viene otra que viene tremendamente atemorizada. Mm. Yo no sé, a mí me da la impresión, yo no sé tú qué opinas, si tú piensas que este virus llegó aquí a España 1 de enero, llevamos más tiempo ya conviviendo con él. Y otra cosa, ¿tú crees que será este SARS-CoV será el último que tendremos que vivir nosotros, independientemente de las mutaciones que tenga, o tendremos que más adelante soportar otro tipo de virus de esta índole? Bueno, vamos a ver. En cuanto a, en cuanto a la última cuestión, yo apuntaría a pensar, y en cierta medida me da hasta miedo hacerlo, porque evidentemente no va a ser el primero ni el último. Nosotros, yo no sé si lo sufriremos o no lo sufriremos, pero nuestras generaciones próximas, y cuando digo próximas me refiero a nuestros hijos, llegado el caso incluso hasta nuestros nietos, sí ellos podrán sufrir probablemente otras pandemias, por una razón muy sencilla. Como apuntaba al principio, nuestra naturaleza, el ser humano, ha evolucionado gracias justamente a que ha creado las defensas durante todo su desarrollo, durante todo su proceso evolutivo, ha creado las defensas justas y necesarias para poder sobrevivir. Pero crear esas defensas, igual que pasa en la naturaleza con cualquier ser vivo, la evolución radica en eso. Es decir, cuando una especie evoluciona es porque ha creado los mecanismos necesarios para que la gente que le haya provocado pues algún tipo de daño no se lo haya quitado de en medio. Es decir, sobrevive el que supera justamente ese detalle. Nosotros estamos en ese proceso, es decir, continuamos evolucionando. Gracias a la medicina, gracias a la ciencia, en cierta medida, pues nos ayuda a que ese proceso evolutivo sea de alguna forma pues más llevadero. Bien es cierto que al no ser un proceso natural, sino que es artificial, pues entiendo yo que la evolución no es como debería de ser. En un medio natural, por ejemplo, sobrevive el más fuerte o sobrevive el más resistente cuando cambia el entorno. El que no tiene esa fortaleza, el que no tiene esa capacidad, es el que sucumbe. En nuestro caso, por ejemplo, la medicina nos ayuda a que todos, de alguna forma u otra, podamos sobrevivir. Eso lo hacemos de manera artificial, no lo hacemos de manera natural, con lo cual nuestra especie, artificialmente está creando esas defensas para ir aguantando todos los envites que la naturaleza nos provoque, como es el caso del COVID-19. Con esto quiero yo decir que aún así no estamos libres de que suframos con el tiempo nuevos contagios por virus, sino de la misma categoría o de la misma capacidad de daño, sí a lo mejor hasta de más capacidad de daño. Porque no sé si conocéis, por ejemplo, que a consecuencia del cambio climático, el permafrost se está derritiendo y ahí se albergan bacterias, se albergan microorganismos que se han quedado atrapados por congelación durante miles, millones de años y ahora están empezando a tener esa libertad que no han tenido por el confinamiento, valga la expresión también, que han sufrido a consecuencia del hielo, ¿no? Esos patógenos saldrán, llegarán a nosotros y lo que yo decía, es decir, nuestra sociedad, la humanidad, tiene que estar preparada para afrontar esos nuevos virus, esas nuevas bacterias, esos nuevos patógenos que comenzarán a circular, que de hecho igual ya lo están haciendo, comenzarán a circular y más tarde o más temprano nos llegarán a nosotros.
¿vale? Entonces, yo sí creo que sufriremos, ya digo, si no nosotros, nuestra generación, y no hablo de generación dentro de 2 siglos, no, nuestra generación dentro de un plazo de tiempo relativamente corto. Y la primera cuestión se me ha olvidado, Paco, perdona. La primera cuestión era que si tú pensabas que había llegado en enero, o sea, llevábamos más tiempo ya conviviendo con este virus aquí en España. Bueno, Bien, yo creo que sí. yo también. Yo creo que sí, que llevábamos mucho más tiempo. Lo que pasa es que, por la razón que sea, quizás por esa mutación, se ha vuelto más virulento y más resistente. Pero estoy convencido de que si no el COVID-19, algo parecido ha debido de estar circulando mucho tiempo antes, con toda probabilidad. Ha habido episodios, por ejemplo, caso personal, lo voy a referir aquí, en el que durante meses, y esto yo lo he contrastado con amigos que también lo han padecido, durante meses hemos sufrido una extraña tos que ha tardado eso, que ha tardado como aproximadamente un mes y medio, diaria, una tos persistente, permanente, que no había forma humana de hacerla desaparecer con ningún tipo de antitusivo, y sin embargo se fue mitigando progresivamente hasta que ha terminado de desaparecer. Ibas al médico y cuando te reconocía, pues no detectaba ningún tipo de anomalía. Lo que te mandaba era un antitusivo, pero eso no resolvía ese problema. Eso hace meses, puedo hablar de junio, julio del año pasado, lo sufrí y además se pegaba, porque también lo sufrimos en casa, quiero decir, y ha habido amigos que han sufrido episodios similares. Que tenga o no que ver con este virus, pues no lo sé, pero bien es cierto que se han presentado estos episodios y que al principio pasaban completamente desapercibidos. También el caso se ha tratado en ocasiones como un mero resfriado. De hecho, para los asintomáticos, aquellas personas que por su naturaleza han albergado el virus, lo han desarrollado prácticamente como si fuese, o lo han pasado como si fuese un resfriado, ni más ni menos, con esos síntomas. Y al final se ha descubierto, cuando le han hecho las pruebas, que tienen los anticuerpos en su organismo. Entonces, eso da que pensar que efectivamente ha debido de estar circulando mucho tiempo antes. Bueno, como veréis, acaba de incorporar José Manuel Doblado, que ha llegado mal y tarde. Últimamente no tiene acostumbrado a llegar un poquito tarde. Cosa del confinamiento, ¿verdad, socio? Cosa del confinamiento. Ha Bueno. tocado que salir a comprar y la gente esperando en por esta vez te vamos a perdonar. La próxima vez te sacamos tarjeta. Bueno, venga, tú vas detrás de Juanma, ¿vale? Juanmita, dale. Fran, verás, bueno, ya lo ha dicho antes Antonio, que tu profesión es, digamos, de mantenimiento en el hospital, ¿no? Yo creo que en tu caso soy el colectivo de esos héroes que estáis en la sombra, ¿no? O sea, están los médicos, están las fuerzas de seguridad, ¿no? Y luego estáis ustedes bueno, que sin vosotros, digamos, los médicos poco podrían hacer, ¿no? Cuéntanos cuál es tu labor en el hospital en concreto. Pues, Juanma, te agradezco este reconocimiento, porque bien es cierto que cuando se hace referencia al esfuerzo evidentemente encomiable e indiscutible que están haciendo el personal sanitario, todo lo que es el cuerpo de seguridad y orden del Estado, están haciendo una labor realmente brutal. También protección civil, es decir, todo lo que hay en torno, bomberos, todo lo que hay en torno a estos cuerpos de seguridad y protección. Por otro lado, no solo el personal, como en mi caso, el personal de mantenimiento dentro de lo que es el centro hospitalario, también hay mantenedores que se encuentran en diferentes entornos como pueden ser los mantenedores de las comisarías de policía, los mantenedores de las estaciones de bomberos, los mantenedores, que se dedican, pues, a que todas las instalaciones,
de suministro fluyan con absoluta normalidad. Es muy importante porque si no, los sanitarios, los policías, los bomberos no pueden hacer su trabajo, ¿vale? Es decir, formamos parte de una cadena que es actualmente, en la situación en la que nos encontramos, es realmente necesaria, sin duda. Por eso te agradezco que nos pongas en valor en este sentido. Y en mi caso, pues como bien apuntáis, trabajo en un centro hospitalario y la labor allí que desempeño es básicamente yo estoy dentro de lo que es el equipo eléctrico, pero estoy más centrado en lo que son las telecomunicaciones. Entonces, mi labor principalmente es mantener todo lo que es la infraestructura de las telecomunicaciones, tanto lo que es la telefonía como es la red de voz y datos, lo que se conoce como cableado estructurado en este caso, y que parten de unos armarios de comunicaciones que se encuentran distribuidos por planta y son los que le están dando servicio a todos los puntos de los equipos, tanto de ordenadores como aquellos equipos de control y supervisión que hay en los diferentes boxes, en las diferentes UCIs, o unidades de observación, que se encuentran en el hospital. Entonces, bueno, también están los compañeros eléctricos, están los compañeros que se dedican carpintería, pintores, todos son necesarios, mecánicos, calefactores, todos son necesarios para que esta enorme maquinaria que le da vida a ese centro hospitalario o a cualquier centro sanitario, pues se mantenga así, se mantenga viva, porque al ser un edificio, como digo yo, un edificio latente, un edificio con vida, hay que mantenerlo así. Es decir, de hecho, van surgiendo a consecuencia de estos picos que hemos tenido por contagio, a consecuencia de estos picos, se tienen que ir creando o adaptando espacios que habitualmente no estaban predestinados para darle servicio a personas infectadas por el COVID, pues se tienen que acondicionar y hay que hacerlo deprisa y corriendo, hay que hacerlo con carácter de urgencia y esto entraña un ejercicio espectacular, un esfuerzo brutal por parte de todo el personal de mantenimiento para que todos coordinados y sincronizados podamos tener y poner en marcha esas unidades asistenciales que son, en ese momento, son urgentes tenerlas operativas, ¿sabes? Así que básicamente esa es nuestra labor. Así que intentamos siempre, en la medida de lo posible, hacerlo, pues eso, con la responsabilidad, con la, como diría yo, con la entereza y con la convicción que tenemos todos en creer que estamos cumpliendo realmente con nuestras obligaciones y con nuestro sentido, por encima de todo, con nuestro sentido de servicio hacia los conciudadanos, ¿no? Buenos días, Bart. Vamos a ver, tú como parte de esa cadena que has comentado en el hospital, ¿tú crees que se están haciendo correctamente el tema de las del encierro, como yo digo aquí, del encierro? El confinamiento. ¿Se están haciendo correctamente o...? Pero el confinamiento a nivel hospitalario o a nivel personal. La desescalada, todo lo que conlleva ya el que nos dejen salir a la calle. A ver, es que aquí hay Desde tu punto de vista, tú que estás viendo lo que ocurre ahí. Hay un asunto de trasfondo. Bien es cierto que el nivel de contagio está descendiendo. A pesar de las cifras tan realmente tremendas que nos dan diarias sobre fallecimientos de personas, porque no nos olvidemos que son familias que se rompen por la pérdida de un ser querido, a pesar de la frivolidad de los datos, esos sentimientos están ahí, evidentemente, y tomando como referencia esos datos, bien es cierto que parece ser que hay una ligera mejoría, o sea, una caída en esa curva de la que hablan. Parece ser que hay una ligera mejoría y esto pues está haciendo que el gobierno tome
se esté precipitando o no se esté precipitando, yo no quiero entrar en esa valoración porque, bueno, pues porque no considero que tenga a lo mejor la suficiente, pues no sabría decir, la suficiente información, porque a esos niveles ellos, no nos olvidemos que el gobierno baraja datos que a nosotros, a este nivel en el que nos movemos, se nos escapan. Normalmente las decisiones que toman, esa es mi opinión personal, las decisiones que toman los gobiernos, por regla general, suelen ser siempre respaldadas por las instrucciones que un grupo de especialistas, un grupo de expertos, les está aportando. Y conforme a eso, ellos van tomando progresivamente decisiones. Y aquí da igual el color político que esté gobernando. Yo hace muy poquito he mantenido varias conversaciones con amigos sobre este asunto porque se indignaban pensando de que no era el momento, de que lo están haciendo fatal. Y da igual el color político que esté gobernando en este momento. Le ha tocado al Partido Socialista junto con Podemos, le podía haber tocado a Vox, le podía haber tocado al Partido Popular. La situación lo hubiera desbordado de igual forma. Da igual. ¿De acuerdo? Esta es mi opinión personal. Entonces, el que se esté haciendo o no se esté haciendo esta desescalada de forma razonable y coherente, ahora mismo es muy precipitado y cuando pase el tiempo va a ser gratuito opinar y decir, se han equivocado, ¿ves cómo se han equivocado? Es decir, hay que analizar las cosas desde, yo creo que desde ese punto de vista. Bien, es cierto que aquí hay que barajar muchísimas variables. Debemos tener y ser conscientes de que hay familias que lo están pasando francamente mal por muchas razones, no solamente por el asunto evidentemente del confinamiento, sino que estas familias no están recibiendo ningún tipo de ingreso, lo están pasando muy mal. Es decir, el país se ha detenido por completo. Entiendo que la medida era necesaria y es necesaria. La desescalada también es necesaria, hay que hacerla. ¿Se está empezando a hacer en el momento más oportuno? Yo no me atrevería a opinar en este sentido si es o no es correcta la medida. Hay que hacerla. ¿Cuándo? A lo mejor si determinan los expertos que es el momento, quizás realmente es el momento. Lo que sí es cierto es un detalle, que en nosotros está, es decir, en el ciudadano está que adoptemos las medidas, así lo veo yo, insisto, no es una imposición ni muchísimo menos, yo lo veo así, que seamos nosotros los que adoptemos las medidas para que la propagación de este virus se vaya acortando progresivamente. Seamos nosotros seamos conscientes de que debe de partir de nosotros. Entonces, esas formas de actuar que tienen algunas personas irracionales a la hora de moverse indiscriminadamente y les da igual si lo para la Guardia Civil, si lo sanciona, les da igual. Esto me parece una postura bastante egoísta por parte de estas personas porque en el fondo creo que no están realizando una auténtica labor de solidaridad ciudadana. Es decir, deberíamos de ser más consecuentes con nuestros actos porque van a perjudicar en gran medida a que terminemos de una vez por todas con la situación en la que nos encontremos. Entonces, yo pienso que si se hacen las cosas bien, si todos ponemos nuestro granito de arena e intentamos de hacerlo correctamente, yo creo que es el momento, poco a poco, de empezar a dar estos pasos. Pero bueno, entendamos que estas medidas, estas decisiones, las toma el gobierno, pero siempre con el asesoramiento de los expertos, que para eso son expertos. Fran, vamos a ir conociéndote en otros temas. Tú diriges el programa de radio Ciencia y Más Allá. ¿Cuándo te inicias y por qué? ¿Por qué te llama ahí para meterte en el tema de la radio, en el mundo de la radio? Pues, una pregunta. Pues yo inicio la andadura radiofónica por allá por el año 1984. Siempre me he movido en el ámbito de la radio local, radio municipal, y aquí en Cantillana. Porque ahora Ciencia y Más Allá, pues de alguna forma se ha extendido, se ha hecho
más popular dentro del nicho de oyentes que tenemos actualmente, pues gracias a las redes sociales, ni más ni menos. Fran Abad inicia la andadura en Radio Cantillana, como bien digo, en el año 1984. Qué buen año. Y sí. Digo porque yo soy del 84. Ah, bien, bien. Pues entonces hay que celebrarlo. Pues sí, con un programa muy modesto, lo hacemos unos amigos del colegio que nos juntamos y somos apasionados de lo extraño, de lo insólito, nos gusta el misterio y esto pues hace que decidamos crear ese programa que se llamaba A las puertas del misterio y por ahí debo tener alguna grabación porque tampoco disponíamos de todos, había que grabarlo en cassette por aquel entonces y bueno, la radio tenía los recursos que tenía, entonces teníamos nosotros que llevar la cinta de cassette para que nos grabaran el programa. La radio no se quedaba con todos los programas que emitía, entonces nuestros recursos económicos como que no eran demasiado bollantes y no podíamos a lo mejor grabar una vez, esa cinta la grabábamos con otro programa, es decir, de ello tan solo conservo una cinta y además la tengo con muchísimo cariño porque hablábamos de la Sábana Santa de Turín en ese programa y la verdad es que lo recuerdo con bastante emoción, ¿no? Porque formábamos como una piña, ¿no? Desde el 84 hasta el 86 aproximadamente estuvimos con él, le hice varios pinitos dentro del mundo de la radio, saltando, es decir, del misterio me fui a hacer un programa de humor, o sea que la cosa... ¿Eso no tiene nada? Se llamaba Sábado Sabadete y lo hacíamos los sábados por la mañana, o sea que el programa era realmente algo muy parecido a lo que hacía Goma Espuma, porque creábamos también nuestras historias, metíamos efectos y nos montábamos como una película y la verdad es que lo pasábamos muy bien. Era otra forma de hacer radio y disfrutábamos muchísimo. De ahí, pues volví otra vez a retomar el mundo del misterio, por allá por el año 94 aproximadamente, 93, 94, y estuve haciendo un programa que se llamaba El Oráculo hasta el año 96. Ya desde el 96 se aparcó el mundo del misterio por otras cuestiones, por otros asuntos, y retomo de nuevo esta parcela tan extraordinaria con Ciencia y Más Allá en 2013. Y desde el 2013 pues hasta la fecha. Bueno, Fran, yo te voy a hacer la pregunta más seria que se te ha hecho. Adiós. Qué humedad. ¿Pastora o Asunción? No, que se moje, Oye, no. Que se moje. No, yo quiero que me hable de ese mosaico que se ha encontrado en Cantillana. Que me dé datos, todo. Háblame de él. Pues es una joya que apareció en 2017, concretamente en noviembre de 2017 aquí en Cantillana. Fue una cosa totalmente fortuita, había sospechas de que podía aparecer algo, pero de esa magnitud no. Y esto nos lo confesó el arqueólogo cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y hablarlo con él en varias ocasiones. Y fue una auténtica, un tesoro, una auténtica joya que se pudo sacar a la luz y que bueno, yo tenía muchísima ilusión de haberos podido organizar una visita privada. Queda pendiente. Queda pendiente, claro que sí. Aquí al museo para que lo pudierais ver en vivo y en directo y pudierais valorar la grandeza y lo extraordinario que es el mosaico. El mosaico se extrajo del lugar donde se ubicó. Digo que es que ha sido como estas cosas que uno piensa de caray, es como si estuviera predestinado de alguna manera, ¿no? Existe realmente, está todo escrito en alguna especie de libro mágico, un libro universal donde por la razón que sea, al final van cumpliéndose esas
esas palabras, esas frases, esa información que alberga ese libro y se nos regala con el paso de los capítulos, se nos va regalando toda esa serie de acontecimientos, realmente te hace que pensar. Lo cierto es que desde siempre aquí en Cantillana teníamos un sector, yo voy a hablar de los chavales de aquella época. Había gente mayor que también coincidía o que también apuntaban en este sentido, pero sobre todo nosotros nos sentíamos muy atraídos por la historia de nuestro pueblo, porque Cantillana está salpicada de innumerables yacimientos arqueológicos, que de hecho están catalogados, muchos de ellos. No hay fondos suficientes para poderlos atender, pero bien es cierto que han aparecido muchos restos, muchos vestigios, no solo de la época romana, sino de épocas anteriores, del Neolítico, del Paleolítico. Han aparecido restos que bueno, muchos de ellos se han expuesto en el Museo Arqueológico y otros tantos pues están repartidos. No voy a decir por dónde, pero están repartidos. También tenemos yacimientos del orden, yacimientos de fósiles de épocas pretéritas donde aparecen pues todo tipo de seres marinos, ¿no? de animales marinos, colmillos de tiburón, erizos de mar y un largo etcétera, ¿no? Cantillana está en un enclave realmente privilegiado por muchas razones. Históricamente también teníamos la sensación, teníamos ese pálpito de que Cantillana era o albergaba algo grande en sus entrañas. Pero claro, no se podía poner de relieve porque no había, a excepción de un cipo romano que apareció hace muchísimos años y que está expuesto en el Museo Arqueológico, no había ningún vestigio de que efectivamente Cantillana fue algo importante, hasta que apareció el mosaico, apareció el brocal, apareció el pozo, y aquello puso a Cantillana, a partir de ese momento la puso en el mapa. Pero, como dice el arqueólogo, lo bueno aún está por llegar. Es decir, todavía se tiene la sensación de que algo grande, algo muy importante, algo gordísimo, tiene que aparecer de su subsuelo. Y llegará ese momento. Ahora mismo se están realizando labores de recuperación, de restauración de todo lo que es la parte que da hacia el, bueno, se le conoce aquí como hacia el barranco, y ese muelle portuario, ese puerto romano que se prevé que pueda ser incluso anterior, se está intentando también de poner en valor con futuras excavaciones que estaban programadas, pero que por las circunstancias pues todo se ha tenido que parar, y que estoy completamente convencido de que irán con el paso del tiempo sacando o apareciendo todo lo que tenga que aparecer, y quién sabe, a lo mejor los datos que aparezcan o que los datos históricos que aparezcan apunten a épocas anteriores, incluso que a la época romana, donde ya se ponía posiblemente de manifiesto que este enclave era muy importante, teniendo presente de que Cantillana en su época pues era bañada por el río Guadalquivir. O sea, las orillas del río Guadalquivir pasaban justamente por su localidad, y confluían también en Cantillana la desembocadura del río Biar, un afluente del Guadalquivir que viene pues de Extremadura, ¿no? Y que venía recorriendo toda la zona norte, pasando por Almadén de la Plata, pasando por localidades que eran muy importantes durante la época romana, incluso anteriores, que aportaban, pues en el caso de Almadén de la Plata, aportaba mármol, aportaba, en fin, una serie de riquezas que se traían aprovechando esa circunnavegabilidad del río hasta Roma. Llegaban a Cantillana y desde aquí se transportaban hasta Roma, ¿no? Es decir, con eso os debéis ya de hacer un poco la idea de la importancia que pudo haber tenido en su momento ese puerto y esta situación geográfica en la que nos encontramos de forma privilegiada, ¿no? Entonces los vestigios son todos romanos, ¿no, Fran? ¿Cómo? Por ahora romanos. Los vestigios que se han encontrado todos son romanos.
Hasta ¿O la podría fecha, haber algo Tarteso que haya salido o alguna cosa? hasta la fecha todo lo que está confirmado es romano, hasta la fecha, ¿vale? Es posible que los arqueólogos estén manejando algo más de información, pero hasta que no tengan la confirmación absoluta de que esa información es... pertenece a o haya surgido de aquí, porque ten presente de que por las comunicaciones de la época, que no nos debemos olvidar de que era mucho más importante, mucho más fluida de la que actualmente, bueno, podamos pensar. En aquella época se movían las poblaciones con mucha más libertad y con mucha más afluencia que a lo mejor, bueno, pues el cine o los libros nos han podido trasladar, ¿no? Es posible que hubiera habido un tráfico de objetos procedentes de otras culturas o de incluso civilizaciones anteriores, porque también durante aquella época pues, se manejaban objetos de otras épocas, ¿de acuerdo? Igual que nosotros manejamos ahora mismo objetos de otras épocas, ¿no? En aquella época, ¿por qué no? Entonces, necesitarán los arqueólogos tiempo suficiente para confirmar que efectivamente Cantillana es anterior o bueno, no sé cómo lo contrastarán, no te puedo poner en pie ahora mismo cómo lo pueden hacer, Podría ¿no? datarse como Munigua, una cosa así, que fuera una ciudad recreo o algo, puede ser. Bueno, a ver, todo apunta a que Cantillana era comercial, básicamente era comercial. Y además Por aquí eso digo, igual que Brenes hacía las vasijas y salían de aquí las vasijas. efectivamente. Por Cantillana pasaba todo el comercio que venía de Córdoba. Si el río Guadalquivir bañaba nuestras orillas, aquí había una zona portuaria que centralizaba todo lo que se recibía de Sierra Norte para enviarlo o bien a Roma o incluso a la ciudad de Hispalí. Quiero decir que Cantillana era un nexo de comunicación muy importante, ¿eh? Y ya no solo por el comercio, sino que también aquí pues habrían obradores, habrían seguramente pues oficios que por necesarios por esa cantidad de movimiento que en su época había. El arqueólogo nos decía que él imaginaba a Cantillana como una ciudad, no un pueblecito, sino como una ciudad donde había un bullicio tremendo, era un crisol de culturas, donde había un bullicio tremendo de personas de diferentes localidades, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero creer que esa imaginación de José Antonio Valente, que es el arqueólogo que dirige las obras de excavaciones aquí en Cantillana, yo creo que a mí me gustaría que esa imaginación, cuando nos la traslada, fuese realmente real. Esa película que él está viendo en su mente nos la traslada con tanta pasión que a veces hasta yo lo veo y me lo creo y digo, pues puede ser así realmente, ¿no? Y quiero pensar que efectivamente fuese así. Por eso tenemos tantísima esperanza en que, como dice él, lo mejor esté aún por llegar y descubramos, ¿por qué no?, algo realmente importante aquí en nuestra localidad. De hecho, Fran, en el río Biar hay un puente romano, ¿no? Bueno, que yo sepa, un puente romano, que yo sepa, no. ¿No? Tenía entendido donde construyeron la presa de los Melonares. Bueno, la zona que estaba destinada al recreo, que se ha veraneado mucho, incluso allí acampaban, había un chiringuito y eso, allí había un puente romano. Bueno, pero aquello pertenecería, si cabe, a Castiblanco Sí. de los Arroyos, más bien que a Cantillana, en ese supuesto caso. No tengo referencia, no puedo decirte si lo hay o no lo hay, porque no. Pero aquella zona de los Melonares, si apuntas a Sí. la zona de la presa de los Melonares, esa parte ya pertenece o bien al Pedroso, o bien a Castiblanco, Sí, o bien más a Castiblanco. eso es, o bien a Almadén de la Plata, que también está por aquella zona. No sé exactamente, porque tú sabes que los términos municipales pues te hacen unas cosas muy extrañas en determinadas localidades. A lo mejor se te mete un brazo de Almadén en aquella zona y pertenece al Almadén y no pertenece al Pedroso, no, o a Castiblanco. No lo sé. No te puedo decir nada en ese sentido. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, otro lugar de obligada visita, que entraba dentro de esta que os prometí, que me gustaría haceros, que es la del recorrido de
de los molinos de aquí Las perillas. Exacto, las asperillas, efectivamente, como apunta Antonio. Pues me gustaría, llegado el día, cuando se pueda, pues organizar una ruta por los molinos perdidos, donde, según apuntaba José Antonio Valiente, por las características de la construcción de determinados molinos, pues son 4 molinos, 5 molinos los que hay, de los cuales me parece que son 2, son 2 los que quedan más o menos en pie, pues apuntan a que eran de aquella época, de la época romana. Con lo cual, pues, bueno, oye, tenemos muchos más indicadores de los que pensamos en cuanto a la importancia de nuestra localidad en muchísimos sentidos, ¿no? Fran, antes hemos estado hablando de ciencia y más allá, y evidentemente y inevitablemente cuando hablamos de ciencia y más allá, aparte de hablar de ti, hay que hablar de otra persona, bueno, de más personas, pero tú siempre estás muy vinculado con tu amigo, con tu otra mitad, como yo diría, con José Villalón. Cuéntanos un poquito de él, cómo es él, a qué dedica el tiempo libre. Aunque algún día lo cogeremos también y lo meteremos en este compromiso, pero nos va adelantando algo. Yo creo que sería lo más acertado. Sí, ¿no? Últimamente que él hablara de él, está un poquito perdido, pero tú como lo tienes al lado, cuéntanos un poquito de cómo es. Además, nunca mejor dicho, lo tengo a escasos metros de distancia, en línea recta. Vivimos casi uno enfrente del otro. A José, bueno, José lo conocí, bueno, se conoce como a todos, ¿no? En el pueblo nos conocemos de vista, somos paisanos, pues, pero al punto de conocerlo como lo conozco actualmente fue gracias justamente a una camiseta que, fíjate lo que son las cosas, además lo recuerda con mucha emoción también, con mucho cariño, porque fue algo extraordinario. Era el inicio de esta amistad que compartimos desde entonces y que se ha hecho cada vez más férrea, ¿no? Resulta que en una de estas yo ya había comenzado Ciencia y Más Allá. Salía de casa con una camiseta que tengo, una camiseta de Atari, ¿vale? Con el símbolo de Atari y él, pues, desde la distancia le hizo ilusión ver la camiseta de Atari y me felicitó por llevarla, ¿no? Entonces, aquello fue, digamos, el primer acercamiento. A partir de ese momento le propuse, porque él es técnico superior en informática de gestión y administración de sistemas, y como experto dentro del ámbito de la informática le propuse un día que colaborase o participara como experto en uno de los programas monográficos que íbamos a dedicar sobre la Deep Web, que no sé si conocéis este concepto, este término. La red profunda. O sea, donde se maneja todo el tráfico. Exacto, la verdadera Internet, ¿vale? La verdadera Internet. Pues nosotros, aplicando el símil del iceberg, nosotros estamos en la cúspide, en el vértice del iceberg, ¿no? Con lo cual, imaginaos lo que hay por debajo de la línea de corte del agua hacia el fondo, ¿no? Todo eso es la Deep Web, ¿de acuerdo? Y, bueno, pensé que era muy interesante tener la opinión de un experto y se animó a participar en ese primer programa. Ya hizo en su día algunos pinitos también dentro del mundo de la radio, con lo cual hizo mucha ilusión y le propuse colaborar permanentemente en Ciencia y Más Allá y le encantó la idea, y desde entonces pues iniciamos esta andadura juntos, en paralelo. Así que hasta la fecha. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo por circunstancias personales pues se encuentra un poquito apartado, pero es comprensible. Quiero decir que bueno, las prioridades que nos van marcando en cierta medida los avatares de la vida pues van demarcando qué tenemos que atender, y en esta ocasión pues él se encuentra atendiendo otras cuestiones que le son realmente importantes y necesarias ahora mismo. Pero bueno, seguramente volverá más pronto que tarde a seguir con esa dinámica y con esa línea que veníamos arrastrando hasta el momento. La experiencia es espectacular porque hemos compartido muchísimos momentos
muchísimos momentos. Estuvimos ambos en la presentación de la jornada a la cual nos invitaron nuestros queridos Sergio Ruiz y Elena Gilino. Nos invitaron a aquellas jornadas del misterio en Eibar. Y la experiencia fue espectacular. Quiero decir, tenemos muchas experiencias compartidas. También estuvimos en el Congreso de Parapsicología que se organizó en Villalba del Alcor, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a Miguel Blanco, a José Guijarro, etcétera, también. Quiero decir, hemos compartido muchas experiencias y eso pues ha fortalecido nuestra relación mucho más si cabe, evidentemente. Yo lo tengo apuntado en mi lista como que no aparece nunca en Bormujo. No se lo perdono, ya lo cogeré. Debo romper una lanza a favor suya en el sentido de que le dolió muchísimo no poder estar durante esta jornada, ni el anterior, le fue imposible. Él tiene un niño pequeñito y le requiere muchísima atención, entonces le fue muy complicado poder estar presente, pero vamos, se lo anotó y cada vez que tiene oportunidad me lo decía, mándame fotos. O sea, quiere decir que él ha estado durante todas estas jornadas últimas, él estuvo muy al tanto de cómo iba discurriendo porque le íbamos mandando fotos en todo momento de cómo estaba saliendo y la verdad es que muy bien, muy bien. Fran, a ver, el misterio y por qué y cómo. O sea, mi pregunta, ¿cómo te inicias tú? ¿Cómo dices tú voy a crear un programa de misterio? ¿O qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿O qué pasa por tu mente para que tú puedas llegar a hacer un programa dedicarle un programa al misterio? ¿Hay algo que te ocurra? Sí, bueno, ocurrirme ya me hubiera gustado a mí. Algo así extraordinario, ¿no? De lo que pudiera presumir. Vamos a ver, para poder hablar de Fran Abad, su relación con el misterio, me tendría que remontar, fíjate tú, a la edad de 7 años. 7 años. Los reyes de aquel entonces, estoy hablando del año 75, el año 76, ¿vale? Ya os podía hacer una idea más o menos de la edad que tengo. Por aquel entonces recibí un regalo de una de mis tías, que la recuerdo con muchísimo cariño, ya desaparecida. Un regalo que me hizo mucha ilusión, curiosamente, y que no sé si alguno de vosotros, sobre todo los que compartís más o menos edad conmigo, tuviste la oportunidad. O sea, sé yo, ¿no? ¿Cómo? O sea, sé yo, ¿no? Yo no quiero decir nada, Paco. Los 68. A ver. Resulta de que recibí un regalo que se presentaba en una caja y que se llamaban Los Monstruos del Castillo. ¿De acuerdo? Los Monstruos del Castillo era de la firma Airgun, ¿vale? De los famosos Airgun Boys, pues la casa Airgun distribuyó aquí en España pues este juguete. Se trataba de unas figuritas que venían pues en una caja con una temática así de un castillo, y esas figuritas pues eran Frankenstein, era Drácula, eran dos fantasmas, era una bruja, el hombre lobo. Aquello me cautivó. Sinceramente, el por qué no lo sé. No entiendo el misterio del por qué aquellas figuritas me llamaron tantísimo la atención y me llegaron a gustar. Tanto es así que yo creo que la última de las figuritas que alcanzo a recordar, pude conservar hasta los 20 y pocos años, fue la del fantasma. El resto se fueron desapareciendo poco a poco, pero el fantasma y Frankenstein lo recordaba con muchísimo cariño, ¿no? ¿Puede ser esta? A ver si lo pilla la cámara. Efectivamente. Esas son, fíjate. Fueron desapareciendo según la pesadilla, ¿no? Sí, probablemente. Probablemente. No, a ver, les tenía, no sé, no alcanzo a encontrar una explicación del por qué, pero siempre me atraía, me gustaba jugar muchísimo con ella y me montaba mis historias. Yo fui en aquella época pues un niño muy imaginativo,
me montaba muchas películas, muchas historias. De hecho, recuerdo con mucha gratitud y mucha emoción también que los amigos, los compañeros de clase me buscaban, se ponían alrededor mía a escuchar mi historia, historias que yo contaba con muchísimo lujo de detalles, que a ellos pues de alguna manera pues los llevaría a ese entorno mágico que yo me montaba, ¿no? Tanto es así que esa costumbre que yo tenía de rodearme de niños a los que le contaba muchas fantasías, pues la estuve manteniendo hasta los 14, 15 años, ¿no? Y aquello, junto con los extraordinarios programas que el doctor Fernando Jiménez del Oso nos empezó a ofrecer en televisión, que a mí me cautivaban realmente, me tenían enganchado a la silla, en la mesa del comedor, viendo en esos primeros programas en blanco y negro que me daban verdadero terror ya de ver la presentación del programa, que era con esas imágenes en blanco y negro de ese edificio, con esas caras tan realmente dramáticas, ¿no? Con esas figuras no sé, cómo diría yo, tan horrorosas, horribles, ¿no? Aquello pues me atrapaba, ¿no? Y escucharlo igual, ¿no? Es decir, yo disfrutaba enormemente cuando me hablaba o hablaba del hombre cuando puso el pie en la luna, el misterio que entrañó aquello, cuando hablaba sobre las líneas de Nazca. Quiero decir, desde entonces yo creo que se fue progresivamente introduciendo en vena ese amor y esas ganas de querer divulgar, de querer hablar de misterio, ¿sabes? Hasta la fecha. O sea, que no ha habido... A ver, yo creo que todos en el fondo hemos tenido algún tipo de experiencia extraordinaria o de tipo paranormal. Yo creo que todos los que nos hemos sentido atraídos en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna experiencia que recordaremos con mayor o menor medida, pero seguramente algún tipo de experiencia hemos tenido. El adelantarte a lo que alguien estaba pensando, el tener un ligero sueño que con el tiempo has confirmado que ese sueño fue premonitorio, pero que en aquel momento quizás fue para ti como una pesadilla, y sin embargo al paso de los años relacionas aquella pesadilla y tú dices, jo, pero si al final se ha cumplido, ¿esto cómo es posible, no? Toda esta serie de fenómenos que sabemos que se producen, que están, que es algo natural, que forma parte del ser humano y que no hay una explicación que lo pueda poner en su sitio, pues todo esto hace que de una forma u otra nos sintamos realmente enganchados, y perdure esa no sé, esa necesidad por pertenecer a este mundo tan maravilloso como el del misterio durante toda nuestra vida, ¿no? Yo creo que se reduce a eso, básicamente. Yo creo que, lo digo, que el sentimiento el mundo nos ha traído bastante. Yo, en mi caso, era locutor, tenía un programa de radio que se llamaba Viajar a lo Desconocido en Radio Triana, eso del año 80, 80 y tanto. Era pertenencia continental. Y un poco la carrera de él en Solucas Radio, en un programa que se llamaba El Alambique, y nosotros nos dedicamos un poquito más al tema de la ufología. ¿Te has movido en ese mundillo también? Metido en lo que es el mundo del misterio y la investigación. Se te entrecorta la voz. Sí, un misterio es entender la pregunta, porque a mí me ha costado la misma vida. Sí, parecía que estaba hablando del Pato Donald. No, he entendido. ¿Sí? Yo me he declinado más por el mundo de la parapsicología. Me ha atraído muchísimo más la capacidad que tiene el ser humano con como he dicho anteriormente, esa capacidad innata que poseemos de poder tener pensamientos premonitorios, de poder tener esa capacidad que sin duda estoy totalmente convencido que tiene el ser humano de poder mover objetos a la distancia, de
de adivinar el futuro, eso sí me ha atraído muchísimo más quizás que la ufología. La ufología sí la he contemplado, la he considerado, de hecho sí, me ha llamado mucho la atención, pero veía como más cercano, más próximo. No me preguntes el por qué, quizás por la posibilidad de poderlo experimentar, ¿no? De coger a lo mejor un péndulo y poder hacer esa serie de pruebas y comprobar que aquello se movía, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que cayó en mis manos un libro. ¿Cómo? Más basado en la práctica. Claro, efectivamente. Yo, como decía, recuerdo caer en mis manos una publicación de las pocas que había, porque el mundo del misterio realmente aquí en España hasta esta temática no empezó a abrirse hasta la década de los 80, más bien finales de los 80, porque recuerdo que contábamos las revistas con los dedos de una mano. Sí, Karma 7, Mundo Desconocido, y poca más, algún que otro boletín que se emitía, como el boletín La Búsqueda, que se emitía a lo mejor en círculos relativamente cerrados, ¿no? Eran boletines que hacían, pues, un grupo de personas que también, muy afines al mundo del misterio, pues tenían esas inquietudes, como no había realmente nada, no existía internet, pues nos teníamos que buscar la vida de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa escasez, yo recuerdo al Corte Inglés cuando llegaba para preguntar, la gente, o sea, es decir, el dependiente, cuando yo le preguntaba por un libro sobre parapsicología, me miraba un poco extraño, como diciendo, o de ocultismo, y este de qué va, ¿no? Yo recuerdo esa expresión en la cara de algunos dependientes del Corte Inglés, Paco. Yo no sé si tú, por aquella fecha... Ahora me llaman a mí, cuando tienen algún problema me llaman a mí. Pues esto yo lo he vivido. Y cuando, ya te digo, cuando caía un libro, me interesaba a lo mejor la radiestesia, caía un libro tenía la oportunidad de comprar un libro sobre radiestesia o iba a la biblioteca y daba con él, veía cómo había que preparar el instrumento, el péndulo en sí, y el primer péndulo que yo tuve fue un tapón de una botella de cristal, de un frasco de cristal que contenía un perfume. Ese tapón lo adapté con una cadenita, ¿vale? Según las instrucciones que marcaba el libro, que tenía que tener 20 centímetros de longitud, tenía que ser pesada, el péndulo tenía que ser un elemento pesado y tal. Yo recuerdo cuando aquello comenzó a moverse por primera vez, describiendo los círculos a las preguntas que yo formulaba, aquello me pareció realmente algo extraordinario, ¿no? Sí. Entonces, por eso, por la posibilidad de experimentar con las cartas Zener también, experimentar, por ejemplo, con las famosas sesiones de espiritismo, la psicofonía, todo aquello me llamaba mucho más la atención, por eso precisamente, porque podíamos experimentar y teníamos de primera mano el resultado quizás de esos primeros pinitos dentro del mundo de la investigación de la fenomenología paranormal, ¿no? Fran, hasta ahora hemos tenido en el misterio un divulgador, digo hasta ahora porque lo han cerrado con Mindalia, hemos tenido un divulgador en estos temas. ¿Crees que ha sido un atentado contra la libertad de expresión su cierre? Pues mira, ahí sí me puedo pronunciar. Yo estoy completamente convencido, sin duda alguna. Sí. Eso ha atentado perfectamente contra la libertad de expresión, lo que ha ocurrido en Mindalia, o con Mindalia, mejor dicho. Con YouTube, la verdad es que el que decide adscribirse a YouTube o formar parte de la comunidad de YouTube y empezar a colgar pues sus trabajos en ese entorno o en esa plataforma, se expone a que ocurra algo así. Es decir, en la normativa de YouTube, y en este sentido, yo no me he preocupado por averiguarlo porque no tengo interés en subir nada hasta la fecha a esa plataforma. Pero vosotros, por ejemplo, que subís el programa, seguramente lo habréis consultado. Es decir, si hay un sector de los televidentes o de los suscriptores de YouTube, si hay un determinado sector que considera que algunos de los vídeos que habéis subido vosotros atenta contra
su integridad moral o contra sus principios, por lo que quiera que sea, automáticamente lo denuncia la plataforma, y la plataforma, igual que pasa con Facebook, la plataforma lo que hace es que inmediatamente castiga. Yo no sé si ha sido el caso de Mindalia, no lo sé, pero lo que quiero decir con esto es que tú te expones, es decir, estás subiendo un trabajo a una plataforma que tiene unas condiciones o tiene no sé cómo se dice, Una normativa. una normativa, que no me sale la palabra, gracias Paco, tiene una normativa a la que te tienes que ceñir si por alguna circunstancia incumples esa normativa, perdonad, no te puedes quejar. Es decir, tú ya asumías que podía ocurrir esto. Es verdad que en el caso de Mindalia, por ejemplo, tiempo más que suficiente ha dado para que se hayan pronunciado si en algún momento determinado algunos de sus suscriptores se han visto molestos por alguna de los vídeos que se han ido publicando, y que ahora, qué casualidad, ¿no? Que ahora, en esta situación en la que nos encontramos, porque se hayan subido vídeos que hayan apuntado a la situación del confinamiento y a determinadas teorías sobre el COVID-19, pues haya sido el motivo para que lo hayan censurado, lo hayan retirado. Hay una relación causa en ese sentido bastante plausible, ¿no? Como muy evidente. Pero bueno, entra dentro de lo que es la normativa propia de la plataforma. Por eso se habrán ceñido a esa decisión, ¿no? Es decir, al coger y censurarlo. De todas formas, el director o el gerente de Mindalia, pues tengo entendido que tomará las medidas oportunas, legales, para en fin, buscar una explicación, que le dé una explicación, o si eso le ha provocado algún tipo de pues no sé, de daño en cuanto a pérdida, o pues no sé, supongo que evidentemente tendrá que dar los pasos correspondientes para reclamar los daños que le haya causado. Es triste, pero sin duda yo considero que efectivamente es un atentado flagrante a la libertad de expresión. Sí, lo comparto. Fran, vamos a ver, ¿qué hobby tienes tú? Porque aparte del misterio y esto, sé que eres un pedazo de fotógrafo. Por ejemplo, ¿qué más hobby tienes? Cuenta, que esto para un poco. Pues yo no tengo un no concreto, no tengo un hobby concreto. Soy una persona que, a pesar quizás de la imagen que pueda dar, soy una persona muy polifacética. Me gusta desarrollar muchas actividades, me gusta probar, picotear. Entonces no te puedo decir algo en particular. Oye, pues mira, soy muy aficionado a esto. Yo soy electrónico, ¿de acuerdo? Es decir, mis estudios están enmarcados dentro de lo que es la electrónica propiamente. He tenido la suerte de desarrollarme en ese mundo, en el campo de la electricidad y de la electrónica. Entonces, me gusta evidentemente como tal moverme dentro de ese entorno. Todo lo que sean temas audiovisuales me encantan, la fotografía, me encanta el diseño, por ejemplo, en cualquier aspecto. También me gusta pintar, me gusta practicar algo también de manualidades así artesanales. El mundo de la informática, conocer las diferentes programas que te permiten pues desenvolverte con soltura, ya no solo en el ámbito del diseño, que me encanta, por supuesto, me manejo con aplicaciones archiconocidas dentro del mundo de la fotografía, como el Photoshop, pero también conozco algo de Blender, conozco algo de Premiere, con el tema del vídeo. En el tema de manejo del audio, pues me veo obligado a utilizar el Audition. También utilizo eso en cuanto a aplicaciones principalmente, ¿no? Basadas en lo que es el entorno informático. Pero bueno, pues no sabría decirte. Me gusta salir al campo, me gusta. Últimamente estoy descubriendo algo que no me llamaba tanto la atención antes, que era conocer la historia. Fíjate tú qué curioso. Pero sí, últimamente me está gustando muchísimo conocer, penetrar dentro de lo que es
la historia propiamente, no solo conocer la historia de mi entorno próximo, sino la historia general, la historia de la humanidad, ¿no? Y el rastro o la huella que va dejando a lo largo de su paso por este mundo nuestro, ¿no? Y qué más voy a decir, es que la lectura, me encanta leer también, coleccionar fósiles, como decía antes, Cantillana tiene una extraordinaria riqueza en ese sentido. Y pues no sé, compartir también con los amigos momentos. No soy de la cultura del bar, soy una persona que no comparto esa cultura que sí en nuestro entorno, en nuestra tierra, por ejemplo, pues se da mucho. Yo soy en ese sentido muy, muy reservado. Sí me gusta, por ejemplo, una buena tertulia en una cafetería donde se puede hablar, ¿no? Pero por ejemplo, el visitar el bar, ¿no? Como habitualmente suelen hacer muchísimas personas, pues no comparto esa cultura, ¿no? Y no sé si me queda algo por ahí atrás. Ya te digo que soy una persona que me gustan muchísimas cosas, conocer de todo. No sé la razón del por qué no centrarme en algo en particular, porque eso te hace ser mucho más experto en una materia concreta, pero en mi caso particular, Nada, pues... ya está contratado, tranquilo. El Da Vinci de Cantillana. ya me gustaría. Para mí él sí que fue y es un auténtico ídolo. La verdad es que sí. Da Vinci para mí fue un genio sin comparativas ninguna. Fran, llevamos ya 1 horita y cuarto y esto va tomando su fin, pero nos gustaría seguramente hacerte alguna que otra preguntita. Yo te voy a pedir un poquito de brevedad para que nos dé tiempo, por lo menos, alargarte cada uno un par de preguntitas. ¿Cómo ves el mundo del misterio nacional y fundamentalmente cómo ves el mundo del misterio aquí en nuestra provincia, en Sevilla? Yo soy de la opinión de que el misterio es cultura. Yo pienso que yo estoy seguro que tú también crees que el misterio es cultura. Pero ¿tú crees que el camino que se está llevando aquí en Sevilla vamos progresando hasta ese punto ya? A ver, el misterio engloba muchas áreas. El misterio es una palabra que siempre, normalmente, solemos escribir en mayúscula y entraña muchísimos conceptos. Si se hace bien, si se emplea bien, si se aplica bien, sin duda tiene mucho futuro, ¿vale? Pero si no somos cautos y empezamos a meter en ese concepto que para mí tiene un valor realmente extraordinario, porque, como bien digo, engloba muchísimos conceptos. Si empezamos a saturarlo con sinsateces, sin razones, sin lógica, quizás por conseguir en ocasiones notoriedad, si lo hacemos de esa forma nos estamos equivocando y estamos alentando quizás a que con el paso del tiempo el misterio termine siendo una fanfarria, termine siendo pues un circo, ¿vale? Que quizás esté comenzando en algunos sectores o en algunas plataformas, quizás esté comenzando a serlo. Y eso pues le da un descrédito que desde mi punto de vista no se lo merece. El misterio es una palabra muy importante para nuestra vida, sobre todo para aquellos que nos sentimos mucha afinidad hacia él, ¿no? Y en este sentido habría que hacer distinciones, ¿vale? Es decir, si por ejemplo nos centramos en la historia, pues el misterio de la historia es muy bonito. Si lo hacemos con lógica, como bien apuntaba, si lo hacemos de manera racional, si lo hacemos apoyándonos en pruebas, ¿de acuerdo? No lanzándonos a aventura, tirándonos al río, como decimos, mojándonos de manera indiscreta, de manera alocada, no haciéndolo así, porque eso nos va a llevar a lo otro, al circo, ¿vale? Si lo hacemos con sentido y con lógica, le damos valor al misterio.
y perdurará. Si lo aplicamos de igual forma a cualquiera de las disciplinas que entran dentro de ese término, de ese concepto, dentro de lo que es la parapsicología, igual le damos valor. Si lo hacemos solamente por el like, por el me gusta, las suscripciones, lo hacemos de forma alocada, apoyándonos exclusivamente en lo que otros quizás en su día hicieron y no lo hicieron bien. Lo hicieron a lo mejor buscando también lo mismo. Y estamos arrastrando esa, no sé si entendéis lo que intento de trasladar, de transmitir. Estamos sencillamente, esa enorme bola que se creó en su día, pues lo único que hacemos es irla trasladando a lo largo del tiempo. Y ese es el relevo que le vamos a dar a las generaciones que nos preceden, ¿no? Al final terminará pues convirtiéndose prostituyéndose, convirtiéndose en una cosa sin razón ninguna. Yo creo que hay que hacerlo con coherencia. Hay que, cualquiera de las temáticas que entren dentro de ese término, hay que ofrecerlas con sentido, con coherencia y sin perder el norte. Si se hace así... ¿Quién ha tenido la culpa de todo esto? ¿Cómo, perdona? ¿Crees que, por ejemplo, YouTube, las emisiones que se hacen en YouTube de estos grupos han tenido la culpa de que todo esto se haya convertido, entre comillas, en un circo? A ver, evidentemente las redes sociales, Internet, está ayudando a que ocurra eso. Ten en cuenta de que la desinformación circula, fluye con una agilidad, con una facilidad tan brutal que a veces incluso hasta interesa, ¿no? Ya no entraríamos en el terreno de las conspiraciones, ¿no? Y a veces incluso, ya te digo, que se obtiene beneficios con ello. A la plataforma de YouTube le encanta. Un poco de fama, ¿no? Claro, bueno, pero... Un poco de fama. Sí, efectivamente, pero bueno, a YouTube le encanta de que esto se mantenga y siga así. Cuando digo YouTube, digo cualquier plataforma o red social, Facebook también. Muchas veces se da a través de Facebook muchos grupos que se crean y que la información que se transmite a través de ello, pues no es información contrastada, son bulos y se le dan el peso o se le dan el calado de la importancia a lo mejor que no tienen porque no han sido contrastados, pero se sigue la bola y esto evidentemente de trasfondo hay un interés, eso es indiscutible. Pero si somos, a ver, retomando el hilo de la cuestión que plantea, tiene culpa, pero la culpa radica en nosotros, es decir, radica en la importancia que nosotros le demos realmente al tema en sí. La culpa la tenemos aquellos que continuamos con el bulo. O sea, no frenamos esa información que estamos recibiendo, no la paramos, no la contrastamos, no la refutamos, sencillamente la dejamos correr. Eso es un error. Es decir, yo también he cometido errores. Yo no con ello no quiero decir que, y los he cometido, los sigo cometiendo. ¿De acuerdo? Porque a veces peco quizás de empatía o de ingenuidad y creo cosas que en el fondo después se descubren de que no lo son. Ahí es donde radica realmente el valor que deben tener todos aquellos que nos movemos dentro del mundo de la divulgación del misterio. Nuestro valor debería estar en descubrir si esa información que se está poniendo a disposición de la sociedad es realmente cierta o tiene validez. Si no lo es, si no la tiene, pues hay que pelearlo, hay que defenderlo, ¿vale? Eso hace que nuestra labor, que la labor del divulgador, realmente con el paso del tiempo se afiance y tenga su mérito. De otra forma, no, de otra forma se va a seguir convirtiendo en el circo que lo es. Actualmente lo es, o sea, eso es indiscutible. Entonces, ya digo que la labor que vosotros hacéis para mí es encomiable. Ya lo puse en valor en la presentación de las segundas jornadas que se organizaron allí. El valor que vosotros le dais me hiciste llorar, ¿eh? ¿Cómo? Me hiciste llorar.
Sí. Y eso lo sabe Paco. No era mi intención, perdona, no era mi intención. Es muy tierno. Muy sensible, ¿no? Sí. Fran, yo te quería preguntar de una forma muy breve, ¿vale? Como fuiste nuestro maestro de ceremonias en la jornada del misterio, en la última que hicimos, ¿cómo fue esa experiencia? Para mí fue extraordinaria. La verdad es que sí lo fue. Porque a pesar de estar frente a un público realmente maravilloso, porque es cierto que cada vez que, tuve el honor de asistir como público a la primera jornada y me impactó tanto, no solo el que se cubriera cualquier expectativa de aforo que se nos hubiera pasado por la cabeza, no solo en ese sentido, sino en el civismo, en la actitud de la gente, en cómo la gente se fue de allí, ¿no? Cómo permaneció y cómo se fue de allí, ¿no? Ese extraordinario sabor de boca que a mí se me quedó en esa primera jornada hizo que cuando se me propusiera, como tú apuntas, maestro de ceremonia de esta segunda, fue todo un orgullo. O sea, me llegó al corazón, me llegó al alma. No podía negarme. O sea, me sentí tan privilegiado, ¿no? Que hubieseis pensado a mí en este sentido, que, o sea, ni por asomo se me pasó por la cabeza decir... Bueno, tú ya sabes que eres de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta y de la sexta, de momento. Sí, yo me apunto sí, también ya a esta idea. me jubilo, ¿no? Te jubilamos allí. Además, con el gran parecido que tienes a mí, la gente está... Sí, no, sí. muchas veces piensan que el que estoy hablando soy yo y eso a mí me viene muy bien también, ¿sabes? Qué bien habla el Paco. La gente dice, Guillo, qué bien habla, qué forma de... Digo, si no era yo, era Frank, pero bueno, me viene bien Frank. Yo tengo que decir que alguna vez me he confundido, ¿eh? Sí, ¿verdad? No ha sido la única. Y iba a colación... Mientras no se confunda Maite y la mujer de Frank. Yo recuerdo que os veíamos los dos y decíamos que son iguales. yo te vi por primera vez en una jornada que se hicieron en el Estado Olímpico, que iba yo con Maite, que Paco no pudo ir porque estaba trabajando, y le dije a Maite, digo, mira el hijo de puta, dice que estaba trabajando. Es verdad. Mellizos separados. Pues voy a contaros una anécdota. Voy a contaros una anécdota sobre lo que estáis comentando. Cuando estuve en el primer congreso de parapsicología de Villalba del Alcor, se me acercó Marta Envid, ¿vale? Y me saludó de una forma eufórica, de una forma que me dejó descolocado. Y me dice José Joaquín Villalón, me dice, Fran, ¿tú la conoces de algo? Digo, yo te juro que no la conozco. Para mí. Yo le respondí, o sea, yo la correspondí, ¿vale? Hola, no sé qué. O sea, decir, Paco, te puse en muy buen lugar. Menos mal. Te puse en muy buen lugar, ¿vale? Después ya cayó ella de que se había equivocado y entonces me lo refirió. Digo, no es la primera vez, porque ya me pasó también en una ocasión que estuve en Círculo Mercantil, también se me acercó otra persona a saludarme y yo le respondí con amabilidad, muchas gracias, sí, que hace tiempo, no sé cuánto, o sea, que quiero decir que por donde me van saludando, sabiendo en el fondo de que no me pueden conocer en la vida de la forma que me están transmitiendo ese saludo, automáticamente intuyo que es por ti, Paco. Pues ya me he dejado la barba para evitarlo, ¿eh? Lo malo es que te venga uno queriendo pegar porque le ha vendido un televisor. ¡Uy, madre mía! Ojalá eso no se dé. Porque entonces diré que no soy. No, yo no soy Paco, yo no soy Paco. Oye, Frank, una manía inconfesable ahora que no nos oye nadie. Una manía inconfesable. Vale. Pues, a ver. Una manía inconfesable. Caray, qué buena pregunta. A ver las uñas. No te sabría decir. ¿Qué manía inconfesable puedo tener ahora mismo? Pues no sé. Ordenas los cojines del sofá. Ese soy yo. No, es verdad. Sí, tienes razón. Ahora que has dicho lo de ordenar, efectivamente. Manía inconfesable. Te pongo derecho el cuadro que vea torcido. No puedo evitarlo. Las tijeras que estén a lo mejor abiertas en la mesa, las cierro. Eso me pasa a mí con los alicates.
no puedo evitarlo, ¿vale? Pero en el caso de los cuadros, creo que es algo innato en mi signo zodiacal, ¿vale? Yo soy Libra. Y una de las características de Libra sabemos todos que es el tema del equilibrio. Yo entro en una vivienda y veo un cuadro torcido y te garantizo de que antes de que yo me vaya de esa casa he intentado de poner el cuadro derecho. Y lo tengo que hacer sin que te des cuenta. Aunque sea Porque, claro, escondida, ¿no? es de mal gusto que yo me acerque y te ponga el cuadro derecho. Entonces, pero es verdad. Es una manía que no puedo controlar, lo siento. Fran, ¿estáis ahora con el programa de radio o lo tenéis parado? No, estamos con él. Lo que pasa es que, bueno, el programa se hace, aunque no haya subido ninguna edición, desde hace 3 ediciones, el programa, Eso te iba a decir. exacto, el programa se está haciendo. Voy a ver si en el transcurso de hoy o mañana puedo subir esas 3 ediciones hasta la fecha. Son programas enlatados porque no tengo posibilidad de coordinar por tiempo y a veces también porque por cierta apatía, voy a confesarlo, de verdad, apatía por varias circunstancias. Mira, yo, como bien sabéis, trabajo en el hospital, ¿vale? Y yo veo muchas cosas, yo veo de todo, ¿vale? Y hay veces que llegas, pues, Sin sobre todo ánimo. por la situación esta, efectivamente, llegas con la moral por los suelos. Llegas apático, no tienes ganas de nada. Es descansar porque te tienes que levantar muy temprano para poder estar allí a tu hora. Y cuando llegas no se junta todo, ¿vale? Estás pensando, sobre todo, ya te digo, esta situación, ¿no? Entonces, pues eso te quita ganas de ponerte ahí a trabajar. Pero, bueno, lo que voy haciendo es cojo algunos audios de colaboraciones, algunos audios, preparo lo que es el programa así en diferido y lo subo. Y así han sido las 3 últimas ediciones, deseando de volver otra vez al directo porque para mí el directo es algo extraordinario, te mantiene vivo, estás pensando en qué hacer y yo entiendo y comprendo a aquellas personas, aquellos divulgadores que prefieren, por ejemplo, el indiferido. Ellos graban su programa y lo emiten y les salen muy bien. A mí la improvisación, cosa que tampoco es que se me dé muy bien, pero bueno, la improvisación y ese directo, la adrenalina que te genera, como que, no sé, me pone más. Y como no lo tienes, pues pierdes todo el interés a lo mejor en hacerlo de esta forma que, bueno, que lo intento de hacer de la mejor manera posible. Pero vamos, sí se está haciendo. Mea culpa es que no se hayan subido las 3 ediciones que llevamos emitidas. Bueno, Fran, pues yo ya para despedirnos y para dejarte ya también tranquilo, voy a utilizar una frase que en este caso es tuya, pero la voy a hacer mía y creo que es buena para despedirnos. Tú decías, Leo, ya te digo, frase tuya, dice, estos momentos fugaces que los vamos al presente para dejarlo formar parte del pasado, son los instantes con los que decimos al mundo que la sencillez de una sociedad alimentan no solo el alma del que la protagoniza, sino de las que la observan. La vida debería ser sencilla, la vida debería de ser así, sencilla y llena de luz, como nosotros pensamos que eres tú, Frank. Y queremos darte las gracias por estos minutos que has compartido aquí con nosotros y esperamos verte muy, muy prontito, tanto por Cantillana, por Bormujo, por Sevilla, por donde sea, pero que sea prontito y que nos podamos ver, ¿vale? Agradecido por esta hora y media larga que has compartido con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por permitirme descubrir mi alma, aunque haya sido en una horita y media. Bien es cierto que sirve de terapia, ojo, sirve como terapia, o sea, que está muy bien pensado Es muy este íntimo, programa. ¿verdad? Está muy bien pensado, de verdad. Así que os debo de felicitar porque rompéis con la rutina del confinamiento, eso es lo primero. Y lo segundo, que evidentemente conocer de esta forma tan cercana como lo estáis consiguiendo, conocer a la persona, hace que la persona se acerque mucho más, si cabe, a cada uno de aquellos que puedan estar
cuando llegue el momento viendo el vídeo y disfrutando de lo que de una forma u otra podamos ir aportando, ¿no? Bien por nuestra experiencia, por nuestra forma de ser o nuestra forma de ver la realidad de la vida, ¿no? Así que, de verdad, un muy fuerte abrazo a vosotros y a toda la asociación, por supuesto, porque seguro que habrían más amigos que hubieran querido participar y que por las circunstancias pues haya sido posible, ya habrá momentos. Y esa visita es de rigor, esa visita la tenemos pendiente. Para mí va a ser todo un placer teneros aquí en mi pueblo, enseñaros y mostraros lo que sé que os va a encantar, os va a llenar de emoción, igual que lo hace conmigo cada vez que lo presencio, y disfrutar de este entorno natural que tenemos tan cerquita y que está pues a nuestra entera disposición. Así que esa rutita junto con esa visita guiada, y esperemos que José Antonio Valente, el director, el arqueólogo que dirige los trabajos de excavación, esté también con nosotros, pues yo ya se lo comenté en su día y me dijo que sí, que no iba a haber ningún tipo de problema, o sea que vamos a estar súper arropados, que es como yo quiero teneros a vosotros, súper arropados, muy mimados, y que os sintáis realmente contentos por echar esa jornada aquí con nosotros, conmigo en este caso. Pues Así que os esperaré. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Un beso. Un fuerte abrazo. Gracias, Fran. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.